Mi propia madre me abandonó en el aeropuerto cuando solo tenía 8 años, dejándome únicamente con una mochila, todo para disfrutar de unas lujosas vacaciones con su nuevo marido y los hijos de él. Cuando llamé llorando, dijo fríamente, «Puedes resolverlo. No voy a arruinar mi viaje familiar perfecto por tu drama inútil». Su nuevo marido añadió, «Algunos malcriados solo necesitan aprender la verdadera independencia por las malas». Sus hijos mimados se rieron de fondo, finalmente unas vacaciones de verdad sin el equipaje no deseado. Ella añadió, «Deja de ser tan patética y necesitada. Encuentra tu propio camino a casa». Lo resolví llamando a mi padre, del que estaba distanciada, que llegó en un jet privado. Cuando ella regresó, encontró mi habitación vacía y documentos legales esperándola. Mi nombre es Lie, y cuando tenía 8 años, mi mundo giraba en torno a mi madre, Annette. Ella era todo para mí después de que mis padres se divorciaran cuando yo tenía 5 años. Mi padre, Gordon, prácticamente había desaparecido de nuestras vidas después del divorcio. Mamá siempre me dijo que él estaba demasiado ocupado con su imperio empresarial como para preocuparse por nosotras, que había elegido el dinero por encima de la familia. Le creí por completo. Mamá se volvió a casar cuando yo tenía 7 años con un hombre llamado Calvin, que venía con 2 hijos propios, Kylie, que tenía 10 años, y Noah, que tenía 9. Desde el principio, quedó claro que yo era la extraña en esta nueva unidad familiar. Calvin no hacía ningún esfuerzo por ocultar su preferencia por sus hijos biológicos, y mi madre parecía aceptar cualquier cosa que hiciera feliz a su nuevo esposo. Kylie y Noah eran todo lo que yo no era a los ojos de Calvin. Eran seguros de sí mismos, exigentes y sabían exactamente cómo manipular las situaciones a su favor. Kylie tenía esa forma de sonreír dulcemente a los adultos mientras era absolutamente cruel conmigo cuando no miraban. Noah era más directo en su crueldad, a menudo rompiendo accidentalmente mis juguetes o derramando cosas sobre mi tarea. Los problemas empezaron siendo pequeños. Noches de cine familiar en las que me decían que no había suficiente espacio en el sofá. Fiestas de cumpleaños en las que Kylie y Noah tenían celebraciones elaboradas mientras que la mía era olvidada o preparada a toda prisa. Fotos de vacaciones en las que consistentemente me recortaban o me colocaban en los bordes. Era demasiado joven para entender lo que estaba sucediendo, pero sentía la fría distancia crecer entre mi madre y yo. Todo llegó a un punto crítico durante las vacaciones de primavera de mi segundo grado. Calvin había planeado unas elaboradas vacaciones de 2 semanas a Hawái para la familia. Estaba tan emocionada que apenas pude dormir durante las semanas previas. Nunca había estado en unas vacaciones de verdad, y la idea de construir castillos de arena con mamá y quizás finalmente crear un vínculo con mis nuevos hermanos me llenaba de esperanza. La mañana de la partida, me desperté temprano y empaqué cuidadosamente mi pequeña mochila morada con mi animal de peluche favorito, algunos libros y el nuevo traje de baño que mamá me había comprado. Estaba prácticamente vibrando de emoción mientras íbamos en coche al aeropuerto. Calvin parecía inusualmente callado, y Kylie y Noah no dejaban de intercambiar esas miradas cómplices que me incomodaban, pero aparté esos sentimientos. En el aeropuerto, todo parecía normal al principio. Hicimos el registro para nuestro vuelo y me aferré a mi tarjeta de embarque, leyendo Honolulu una y otra vez. Entonces Calvin dijo que necesitaba usar el baño y se llevó a Kylie y a Noah con él. Mamá dijo que iba a buscar un café y me dijo que esperara junto a nuestra puerta de embarque. Me senté allí durante lo que parecieron horas, viendo a las familias abordar los aviones y preguntándome cuándo volvería mi familia. Otros niños corrían con sus padres, riendo y emocionados por sus viajes. Seguí mirando el gran reloj de la pared, notando que nuestra hora de salida se acercaba. Finalmente, decidí llamar al celular de mamá. Cuando contestó, había música alta y risas de fondo. «Mamá, ¿dónde estás? Nuestro avión está a punto de salir». Hubo una pausa. Luego su voz llegó, fría y distante, de una manera que nunca antes había escuchado. «Lie, escucha con atención. No vienes con nosotros». No entendía. «¿Qué quieres decir?» «Tengo mi billete. Estoy en la puerta. Quiero decir que te quedas aquí». Calvin piensa que sería mejor si solo fuéramos nuestra nueva familia en este viaje. Puedes resolverlo. No voy a arruinar mi viaje familiar perfecto por tu drama inútil. Empecé a llorar, sin entender lo que estaba pasando. Pero mamá,
no sé cómo llegar a casa. Solo tengo 8 años. La voz de Calvin se escuchó por el teléfono, áspera y despectiva. Algunos malcriados solo necesitan aprender la verdadera independencia por las malas. Quizás esto te enseñe algo de carácter. De fondo, pude oír a Kylie y no a reír. La voz de Kylie se escuchó claramente. Finalmente, unas vacaciones de verdad sin el equipaje no deseado. La voz de mi madre regresó, y lo que dijo a continuación está grabado en mi memoria para siempre. Deja de ser tan patética y necesitada, Lie. Encuentra tu propio camino a casa. Eres lo suficientemente inteligente como para resolverlo. La línea se cortó. Me quedé allí, en medio del aeropuerto internacional de Denver, con 8 años, agarrando un teléfono y una mochila, completamente sola. La realidad de lo que acababa de suceder me golpeó como un golpe físico. Mi propia madre me había abandonado. La mujer que se suponía que debía protegerme, amarme incondicionalmente, me había dejado tirada a cientos de millas de casa sin pensarlo 2 veces. La seguridad del aeropuerto me encontró unos 20 minutos después, sollozando incontrolablemente junto a la puerta de embarque. Fueron amables, pero claramente confundidos sobre cómo una niña había terminado sola. Cuando intenté explicar que mi madre me había dejado, inicialmente pensaron que había habido algún tipo de malentendido. Me llevaron a la oficina de servicios familiares del aeropuerto, una pequeña habitación con decoraciones alegres que se sentía surrealista dada mi situación. Una mujer amable llamada señora VGA se sentó conmigo mientras intentaban averiguar qué hacer. Llamaron repetidamente al teléfono de mi madre, pero iba directamente al buzón de voz. Como parte de su protocolo estándar para menores no acompañados, la oficina de seguridad del aeropuerto grabó todas las conversaciones telefónicas para protección legal. Cariño, dijo la señora VGA suavemente. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? ¿Algún otro miembro de la familia? Pensé mucho. Mamá siempre había dicho que mi padre no quería saber nada de nosotras, pero él era la única otra persona en la que podía pensar. Apenas lo recordaba, solo fragmentos de un hombre alto con ojos amables que solía leerme cuentos para dormir. Pero en secreto había memorizado su número de teléfono años atrás del viejo libro de direcciones de mamá cuando sentí curiosidad por él. Mi papá, susurré, pero mamá dice que no le importó. La señora VGA me animó a intentarlo de todos modos. Con los dedos temblorosos, marqué el número que había memorizado y guardado en mi corazón durante tanto tiempo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Habla Gordon Calvinson. Papá. La palabra salió como un susurro apenas audible. Hubo un silencio total al otro lado, luego una inhalación profunda. Lie. Lie, ¿eres tú? Sí, logré decir entre lágrimas. Papá, tengo miedo. Mamá me dejó en el aeropuerto y no sé qué hacer. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluyéndome a mí. La voz de mi padre cambió por completo, volviéndose urgente y enfocada. ¿Dónde estás exactamente? ¿Qué aeropuerto? Denver. Se suponía que mamá me llevaría a Hawái, pero dijo que no podía ir, y ahora estoy sola y no sé cómo llegar a casa. Escúchame con mucha atención, cariño. Vas a estar bien. Quiero que te quedes exactamente donde estás. Pásale el teléfono al adulto que está contigo. Le pasé el teléfono a la señora VGA. Solo pude escuchar su lado de la conversación, pero sus expresiones cambiaron de escepticismo a sorpresa y a algo parecido al asombro. Sí, señor. Sí, entiendo. Está a salvo con nosotros. ¿Cuánto tiempo tardará eso? ¿Un jet privado? Sí, señor. La tendremos lista. Cuando colgó, me miró con nuevos ojos. Cariño, tu padre viene a buscarte. Estará aquí en 3 horas. No podía creerlo. El padre, que supuestamente no se preocupaba por mí, estaba dejando todo para venir a buscarme. Durante las siguientes horas, la señora Vika me ayudó a conseguir algo de comida y llamó a mi escuela para informarles que no volvería por un tiempo. Me hizo preguntas amables sobre mi vida en casa, y me encontré contándole cosas que nunca le había contado a nadie sobre lo diferentes que se habían vuelto las cosas desde que mamá se volvió a casar. Fiel a su palabra, exactamente 3 horas después, la señora Martínez recibió una llamada de que mi padre había llegado.
Cuando lo vi caminar hacia mí por el aeropuerto, apenas lo reconocí. Pero algo en lo profundo de mí sabía que este era mi papá. Era alto y distinguido, llevaba un traje caro, pero sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando. Se arrodilló a mi nivel y abrió los brazos. Corrí hacia él sin dudarlo, y cuando me abrazó, me sentí más segura de lo que me había sentido en años. Lo siento mucho, mi niña, susurró en mi cabello. Lo siento muchísimo. Mientras caminábamos por el aeropuerto, noté que la gente nos miraba. Mi padre tenía una presencia que llamaba la atención. Cuando llegamos a su jet privado, sentí que estaba en una película. El interior era como nada que hubiera visto antes, con asientos de cuero y paneles de madera pulida. Durante el vuelo a su casa en Seattle, mi padre y yo tuvimos la primera conversación real que habíamos tenido en 3 años. Explicó que después del divorcio, mi madre le había hecho casi imposible verme. Se había mudado sin decírselo, había cambiado los números de teléfono y había amenazado con acciones legales cada vez que intentaba contactarme. Él había estado pagando la manutención infantil fielmente y había contratado a investigadores privados para tratar de encontrarnos. Tu madre le dijo al tribunal que yo estaba tratando de secuestrarte, explicó con tristeza. Me pintó como una especie de persona peligrosa que quería alejarte de ella. La orden de alejamiento hacía ilegal que te contactara directamente. ¿Pero por qué no seguiste intentándolo?, pregunté. Nunca dejé de intentarlo, Lie. Tengo abogados trabajando en esto constantemente, pero el sistema es complicado cuando uno de los padres quiere eliminar al otro por completo. Me dijeron que forzar el contacto podría traumatizarte más si tu madre te había convencido de que yo era peligroso. Me mostró fotos en su teléfono de la habitación que había mantenido para mí en su casa, exactamente como la había dejado cuando tenía 5 años, solo que actualizada con muebles y juguetes apropiados para mi edad. Nunca perdí la esperanza de que volvieras a casa, dijo. Su casa era increíble. Era como algo salido de una revista, con ventanas del suelo al techo con vistas a Puget Sound. Pero lo que más me impresionó fue lo tranquila y pacífica que se sentía. No había tensión, ni que andar con pies de plomo, ni la sensación de que yo era una carga no deseada. Esa primera noche, mi padre me preparó panqueques para la cena porque le dije que eran mis favoritos. Vimos películas y me dejó quedarme despierta hasta tarde solo hablando. Me preguntó sobre la escuela, mis amigos, lo que me gustaba leer. Nadie me había preguntado por mis intereses en tanto tiempo que casi había olvidado que tenía alguno. Durante los días siguientes, los abogados de mi padre trabajaron sin descanso. Resultó que lo que mi madre había hecho no solo era moralmente reprobable, sino legalmente problemático. Abandonar a una menor en un aeropuerto podría considerarse puesta en peligro de un menor. El hecho de que lo hubiera hecho deliberadamente, como lo demostraba la llamada telefónica que el aeropuerto había grabado como parte de su protocolo de seguridad, lo empeoraba aún más. Mientras tanto, aprendí más sobre la vida de mi padre. Gordon Calvinson no solo tenía éxito en los negocios. Era uno de los hombres más ricos de Seattle. Era dueño de una compañía tecnológica que había revolucionado los sistemas de seguridad en línea. Empleaba a más de 2000 personas y había aparecido en portadas de revistas que yo había visto en las tiendas sin nunca conectarlas con mi papá. Pero lo más importante, aprendí que era amable. Tenía personal a tiempo completo en su casa, pero aún así se tomaba el tiempo para cocinar conmigo, ayudarme con la tarea y leerme cuentos para dormir, tal como lo había hecho cuando yo era pequeña. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me quería cerca. Mi padre me inscribió en una escuela privada cerca de su casa, y prosperé de maneras que nunca antes lo había hecho. Los maestros eran atentos, los otros niños eran amigables, y no tenía que preocuparme de que Kylie o Noah me hicieran la vida imposible. Empecé a tomar clases de piano, me uní al club de arte de la escuela e incluso hice amigos que me invitaban a sus casas a jugar. 2 semanas después de haber sido abandonada en el aeropuerto, mi madre y su nueva familia regresaron de Hawái. Según el investigador privado de mi padre, que había estado monitoreando la situación, ella ni siquiera se dio cuenta de que yo no estaba en casa durante varias horas. Cuando finalmente llamó a la policía para denunciar mi desaparición, le informaron que estaba a salvo y que necesitaba contactar al equipo legal de Gordon Calvinson. La primera llamada llegó esa noche. Mi padre contestó y la puso en altavoz después de preguntarme si estaba bien con escuchar lo que ella tenía que decir. Gordon,
¿Qué demonios crees que estás haciendo? Secuestraste a mi hija. La voz de mi padre era tranquila pero helada. Rescaté a mi hija después de que la abandonaras en un aeropuerto, Annette. Hay una diferencia significativa. Eso no es lo que pasó. Hubo un malentendido. Hay una grabación de tu llamada telefónica donde explícitamente le dijiste a una niña de 8 años que lo resolviera y encontrara su propio camino a casa. ¿Quieres que te la ponga? El silencio al otro lado fue ensordecedor. La quiero de vuelta inmediatamente, dijo finalmente mi madre, pero su voz había perdido su tono de confianza. Eso no va a suceder, respondió mi padre. Mis abogados ya han solicitado la custodia de emergencia por abandono y puesta en peligro. Lie se queda conmigo. No puedes hacer esto. Soy su madre. Tomé el teléfono de mi padre. Mamá. Mi voz era firme, lo que me sorprendió. Lie, cariño, ven a casa. Todo esto es solo un gran malentendido. No, no lo es, dije en voz baja. Me dejaste sola en un aeropuerto porque Calvin no me quería en sus vacaciones familiares. Me dijiste que era patética y necesitada. Dijiste que era un drama inútil. Lie, no quise decir. Sí, lo hiciste. Y no voy a volver. Le devolví el teléfono a mi padre y caminé hacia mi habitación. Podía escuchar a mi madre gritar por el teléfono, haciendo amenazas y demandas, pero no sentí más que alivio. Por primera vez en años, me sentí segura y querida. La batalla legal que siguió fue rápida y decisiva. El abandono de mi madre estaba bien documentado, y mi padre tenía pruebas de años de intentos de mantener el contacto que ella había bloqueado. El tribunal se sintió particularmente perturbado por la llamada telefónica grabada y el hecho de que ella hubiera salido del país sin asegurarse de que yo tuviera una forma de volver a casa. Durante este tiempo, comencé a ver a una psicóloga infantil llamada doctora Amanda Chen, quien me ayudó a procesar lo que había sucedido. En nuestras sesiones, comencé a entender que la forma en que me habían tratado no era normal ni aceptable. La doctora Chen me ayudó a darme cuenta de que había estado andando con pies de plomo durante años, tratando constantemente de ganarme un amor que debería haberme sido dado libremente. Lie, dijo durante una de nuestras sesiones, lo que te pasó no fue porque no fueras lo suficientemente buena. Fue por adultos que tomaron decisiones egoístas y fallaron en sus responsabilidades. A través de la terapia, también comencé a recordar cosas que había reprimido. Como la vez que Calvin había tirado accidentalmente mi proyecto de ciencias la noche antes de que tuviera que entregarlo, afirmando que pensaba que era basura, o cuando Kylie me cortó el pelo mientras dormía y luego convenció a mi madre de que lo había hecho yo misma para llamar la atención. Estos recuerdos volvieron en tropel, y con ellos una imagen más clara de cuán tóxico se había vuelto mi ambiente hogareño. Mi padre fue increíblemente solidario durante todo este proceso. Asistió a algunas sesiones conmigo y lo vi luchar con su propia culpa por no haber podido protegerme antes. En una sesión particularmente emotiva, rompió a llorar. Debería haber luchado más, dijo. Debería haber ignorado la orden de alejamiento y haber encontrado una manera de sacarte de allí. La doctora Chen nos ayudó a ambos a entender que mi padre había estado en una posición imposible. El sistema legal nos había fallado a ambos, y mi madre había sido increíblemente manipuladora al pintarlo como una amenaza. Mientras tanto, la investigadora privada de mi padre, una mujer astuta llamada Detective Isla Moreno, continuó descubriendo información inquietante sobre el pasado de Calvin. Descubrió que esta no era la primera vez que él había animado a una pareja a abandonar a sus hijos de relaciones anteriores. Su primera esposa, Claudia, había perdido la custodia de sus 2 hijos después de que Calvin la convenciera de que la estaban frenando en su nueva vida juntos. La detective Moreno organizó que yo hablara con Claudia, ahora casada de nuevo y tratando desesperadamente de reconstruir las relaciones con sus hijos. La conversación fue reveladora y desgarradora. Calvin tiene una forma de hacerte sentir que estás eligiendo entre tus hijos y tu felicidad, explicó Claudia. Empieza poco a poco, haciendo pequeños comentarios sobre lo fácil que sería la vida sin las complicaciones de lidiar con exes y horarios de custodia. Luego escala hasta hacerte sentir culpable por poner las necesidades de tus hijos primero. Me contó cómo Calvin la había convencido de que sus hijos resentían su nuevo matrimonio y estaban intentando sabotear intencionadamente su relación. Había entrenado a Kylie y Noah para que fueran dulces y encantadores cuando ella estaba cerca,
creando un marcado contraste que hacía que sus propios hijos parecieran difíciles y desagradecidos. La peor parte, dijo Claudia entre lágrimas, es que le creí. Lo elegí a él por encima de mis propios hijos, y ahora mis niños apenas me hablan. Ahora son adolescentes y nunca me han perdonado por abandonarlos. Esta conversación fue grabada con el permiso de Claudia y se convirtió en una prueba crucial en nuestro caso. Estableció un patrón claro del comportamiento manipulador de Calvin y demostró que lo que me pasó a mí no fue un incidente aislado. Pero el verdadero shock llegó cuando la investigación de mi padre reveló más sobre Calvin y sus hijos. Resultó que Calvin tenía un historial de comportamiento manipulador con los hijos de su esposa anterior. Su exesposa había perdido la custodia en parte porque Calvin la había convencido de priorizar su relación sobre sus hijos de un matrimonio anterior. Kylie y Noah habían sido entrenados para ser hostiles hacia los hijastros como una forma de mantener su posición como los favoritos de Calvin. La detective Moreno también descubrió irregularidades financieras. Calvin había estado aislando sistemáticamente a mi madre de su propio dinero mientras obtenía acceso a la manutención infantil que mi padre había estado pagando. Los registros bancarios mostraban que el dinero destinado a mi cuidado se había utilizado para financiar la matrícula de la escuela privada de Kylie y Noah, actividades extracurriculares costosas y compras de lujo. Tu madre le cedió el poder notarial financiero a Calvin solo 6 meses después de casarse, nos explicó la detective Moreno a mi padre y a mí. Ha estado controlando todos los aspectos de sus finanzas, incluidos los pagos de manutención infantil. Legalmente, esto podría constituir fraude. Este descubrimiento llevó a que se presentaran cargos penales adicionales contra Calvin. No solo había fomentado el abandono infantil, sino que también había estado robando dinero destinado a mi cuidado y usándolo para beneficiar a sus propios hijos. Las pruebas seguían acumulándose. Los registros escolares mostraban que mientras las calificaciones y actividades de Kylie y Noah eran meticulosamente seguidas y apoyadas, mis dificultades académicas habían sido ignoradas. Las conferencias de padres y maestros a las que asistía mi madre se centraban exclusivamente en elogiar a Kylie y Noah mientras desestimaban las preocupaciones sobre mi bienestar emocional. Mi antigua maestra, la señora Patterson, testificó que había intentado repetidamente contactar a mi madre sobre mi bajo rendimiento y los signos evidentes de angustia. Lie pasó de ser una estudiante brillante y comprometida a ser retraída y ansiosa, dijo. Cuando llamaba a casa, Calvin respondía y desestimaba mis preocupaciones, diciendo que Lie solo buscaba atención. La señora Patterson también reveló que había estado tan preocupada por mi bienestar que había contactado a los servicios de protección infantil. Pero Calvin los había convencido de que simplemente estaba teniendo problemas para adaptarme a la nueva dinámica familiar y que lo estaban manejando con la disciplina apropiada. La trabajadora de CPS que había investigado, Janet Williams, fue citada a declarar. Admitió que Calvin había sido muy convincente y había presentado lo que parecía una explicación razonable para mis cambios de comportamiento. Sin embargo, reconoció que si hubiera sabido de su historial con los hijos de Claudia, habría investigado más a fondo. Durante este periodo, también estaba construyendo relaciones con la familia extendida de mi padre. Mi abuela paterna, Eleanor, voló desde Nueva York para conocerme. Era una mujer formidable de unos 70 años que había construido su propio imperio inmobiliario exitoso. Nunca creí las mentiras de Annette sobre tu padre, me dijo con firmeza. Gordon es un buen hombre que te ama profundamente. He estado reservando dinero para tu fondo universitario cada año desde el divorcio, esperando que algún día volvieras a casa con nosotros. Mi abuela también había mantenido registros detallados de los intentos de mi padre de mantener el contacto conmigo. Tenía copias de cada documento legal, cada carta que había sido devuelta y cada cheque que había sido cobrado por la manutención infantil. Su meticuloso registro se convirtió en otra poderosa pieza de evidencia en nuestro caso. A través de mi abuela, también aprendí sobre la lucha de mi padre contra la depresión después de perder el contacto conmigo. Me mostró fotos de una habitación que había mantenido para mí, actualizándola cada año con decoraciones y juguetes apropiados para mi edad. Había regalos de cumpleaños que me había comprado cada año, envueltos y esperando, con la esperanza de que algún día volviera a casa. Nunca se rindió, dijo, mostrándome un armario lleno de regalos cuidadosamente conservados. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada hito que pensaba que podrías estar alcanzando, te compraba algo y lo guardaba. Abrir esos regalos fue tanto desgarrador como sanador.
Había libros para todos los niveles de lectura, materiales de arte, ropa en tallas que ya me quedaban pequeñas y juguetes que mostraban cuán cuidadosamente mi padre había intentado imaginar lo que podría gustarme a medida que crecía. Cada regalo representaba su amor y esperanza durante nuestros años separados. Mi padre también me presentó a su mejor amigo y socio comercial, James, quien lo había estado apoyando durante las batallas legales y el trauma emocional de nuestra separación. James y su esposa, Carol, tenían 2 hijas de mi edad, y de inmediato me dieron la bienvenida a su círculo familiar. Tu papá hablaba de ti constantemente, me dijo James. Cada viaje de negocios, cada decisión importante, cada éxito, siempre decía que deseaba que pudieras estar allí para compartirlo con él. Carol me mostró un álbum de fotos que mi padre había creado con fotos mías desde el nacimiento hasta los 5 años, junto con fotos profesionales que había contratado a fotógrafos para que tomaran de mis eventos escolares desde la distancia. Mi madre se había negado a compartir fotos con él, por lo que había recurrido a contratar gente para que asistiera a mis obras de teatro escolares y eventos deportivos solo para tener fotos mías creciendo. Nunca se perdió una obra de teatro escolar, dijo Carol en voz baja. No podía asistir por la orden de alejamiento, pero se aseguró de que alguien estuviera allí para fotografiarte. Tiene fotos de cada actuación, cada ceremonia de premios, cada día de campo. Saber hasta qué punto mi padre había llegado para mantenerse conectado a mi vida, incluso desde la distancia, me hizo comprender la profundidad de su amor y el alcance de la crueldad de mi madre al mantenernos separados. El tribunal le otorgó a mi padre la custodia total con visitas supervisadas para mi madre. También se le exigió que se sometiera a terapia y clases de crianza antes de que se pudieran considerar visitas sin supervisión. Cuando mi madre regresó a nuestra antigua casa, la encontró exactamente como la había dejado, excepto por mi habitación, que estaba completamente vacía. Mi padre había contratado una empresa de mudanzas para empacar todas mis pertenencias mientras ella estaba en Hawái. Pero lo que realmente la enfureció fueron los documentos legales que esperaban en la mesa de la cocina. Además del cambio de custodia, mi padre la estaba demandando por infligir intencionadamente angustia emocional, puesta en peligro de un menor y violación de sus derechos parentales. Los documentos también incluían una contabilidad detallada de la manutención infantil que él había estado pagando, la cual ahora se le exigía que devolviera ya que le había estado negando el acceso a mí. Pero quizás el documento más devastador del montón era una orden de alejamiento que prohibía a Calvin acercarse a menos de 500 pies de mí. Los investigadores de mi padre habían descubierto evidencia documentada del comportamiento emocionalmente abusivo de Calvin hacia los hijastros, incluido el testimonio jurado de su esposa anterior, Claudia, sobre su patrón de manipulación y tácticas de intimidación, que el tribunal consideró evidencia suficiente para considerarlo una amenaza directa para mi bienestar. La primera visita supervisada con mi madre se programó para 3 semanas después. Llegó a las instalaciones designadas por el tribunal con un aspecto demacrado y desesperado. A Calvin no se le permitió venir y tuvo que dejar a Kylie y Noah en casa. Lie, por favor, suplicó tan pronto como me vio. Cometí un error. Estaba estresada por el viaje y Calvin me estaba presionando y simplemente no estaba pensando con claridad. Tienes que volver a casa. Miré a esta mujer que me había dado a luz, a quien había amado incondicionalmente durante 8 años, y no sentí más que lástima. Mamá, no cometiste un error. Tomaste una decisión. Elegiste a Calvin y a sus hijos por encima de mí. Eso no es cierto. ¿Eres mi hija? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como tal?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que me pusiste primero? ¿Cuándo fue la última vez que te aseguraste de que me sintiera amada y deseada? No pudo responder porque ambas sabíamos la verdad. Incluso antes del incidente del aeropuerto, ella me había estado apartando lentamente de su vida para hacer espacio para su nueva familia. Las visitas supervisadas continuaron durante varios meses, pero se volvieron cada vez más tensas. Mi madre pasaba el tiempo tratando de convencerme de que volviera, haciendo promesas que no podía cumplir y pintando a mi padre como un villano que me estaba manipulando. No podía entender que yo era genuinamente más feliz sin ella. Mientras tanto, mi vida con mi padre continuó floreciendo. Se volvió a casar cuando yo tenía 12 años con una mujer maravillosa llamada Mónica, que tenía 2 hijas propias, Taran y Grace. Pero a diferencia de mi experiencia con la familia de Calvin, Mónica hizo todo lo posible por incluirme y hacerme sentir bienvenida. Taran y Grace se convirtieron en las hermanas que siempre había querido,
y desarrollamos un vínculo cercano que continúa hasta el día de hoy. Mi padre se aseguró de que yo entendiera que Mónica y sus hijas no estaban reemplazando a nadie. Eran adiciones a nuestra familia. Nunca me pidió que llamara a Mónica mamá ni que pretendiera que mi complicada relación con mi madre biológica no existía. Simplemente proporcionó un entorno estable y amoroso donde pude sanar y crecer. Para cuando tenía 10 años, las visitas supervisadas de mi madre se habían reducido a una vez cada pocos meses. Estaba luchando financieramente porque Calvin la había dejado cuando quedó claro que las batallas legales no iban a desaparecer. Aparentemente, su idea de una familia perfecta no incluía lidiar con las consecuencias de abandonar a los niños. Kylie y Noah, que habían sido tan crueles conmigo cuando pensaban que estaban a salvo bajo el favor de su padre, estaban experimentando sus propias dificultades. Sin mí como chivo expiatorio, se habían vuelto el uno contra el otro, y la verdadera naturaleza de Calvin se estaba volviendo evidente para todos a su alrededor. Cuando cumplí 14 años, mi padre me sorprendió con el regalo más significativo que jamás había recibido. Había encargado a un investigador privado que localizara a mi amiga de la infancia, Sofía VGA, que había sido mi mejor amiga antes de que mi madre se volviera a casar. Sofía se había mudado cuando su padre consiguió un traslado de trabajo y yo había perdido el contacto con ella durante todo el caos con la familia de Calvin. Pensé que te gustaría reconectar, dijo mi padre, entregándome una carta de Sofía. Sofía y yo comenzamos a escribirnos regularmente, y finalmente su familia me invitó a visitarlos en California durante las vacaciones de verano. Fue la primera vez que viajé sin mi padre desde el incidente del aeropuerto, y estaba nerviosa, pero emocionada. La reunión con Sofía fue todo lo que había esperado. Retomamos nuestra amistad como si no hubiera pasado el tiempo, y su familia me trató como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Los padres de Sofía, Rosa y Miguel, eran cálidos y acogedores, y me ayudaron a entender cómo era una dinámica familiar saludable. Pareces mucho más feliz ahora, observó Sofía durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Recuerdo lo tensa que te estabas poniendo antes de que me mudara. Siempre estabas preocupada por decir o hacer algo incorrecto. A través de los ojos de Sofía, comencé a ver cuánto había cambiado. La niña ansiosa y complaciente que había sido se había ido, reemplazada por alguien segura y confiada en su lugar en el mundo. Esta visita también me dio perspectiva sobre lo anormal que había sido realmente mi situación con la familia de Calvin. Durante mi segundo año de secundaria, un evento inesperado trajo mi pasado de vuelta a mi presente. Kylie, ahora con 18 años y luchando con sus propios problemas, me contactó a través de las redes sociales. Vivía en un hogar grupal después de haber salido del sistema de cuidado de crianza, y su mensaje estaba lleno de disculpas y arrepentimiento. Sé que probablemente me odias, escribió. Pero necesito que sepas que lamento cómo te tratamos. Calvin nos hizo creer que si no éramos malos contigo, él también nos echaría. Solo éramos niños y teníamos miedo. Le mostré el mensaje a mi padre y a la doctora Chen, a quien todavía veía ocasionalmente para revisiones. Ambos me animaron a responder si me sentía lista, pero que fuera cautelosa para proteger mi propio bienestar emocional. Decidí reunirme con Kylie en un lugar neutral con mi padre esperando cerca. Lo que aprendí de ella llenó algunas de las piezas faltantes del rompecabezas que había sido mi infancia. Kylie explicó que Calvin también había sido emocionalmente abusivo con ella y con Noah, solo que de diferentes maneras. Los había convencido de que los hijastros eran amenazas para la estabilidad familiar y que necesitaban trabajar activamente para excluirme o arriesgarse a perder su lugar en la familia. Nos dijo que tu papá era rico y peligroso, dijo Kylie, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que si éramos amables contigo, tu papá intentaría alejarnos de nuestra mamá y terminaríamos en el sistema de cuidado de crianza. Teníamos tanto miedo que hacíamos lo que él decía. También reveló que Calvin los había entrenado sobre qué decir y hacer para hacerme sentir no deseada. La destrucción accidental de mis pertenencias, los comentarios crueles, incluso las risas durante la llamada telefónica del aeropuerto, todo había sido orquestado por Calvin como parte de su campaña para eliminarme de la familia. Noah y yo solíamos sentirnos mal por lo que estábamos haciendo, confesó Kylie. Pero Calvin dijo que era necesario para proteger a nuestra familia. Cuando finalmente te fuiste, pensamos que estaríamos a salvo, pero luego se volvió contra nosotros. Sin ti como objetivo, comenzó a encontrar defectos en todo lo que hacíamos. Las revelaciones de Kylie llevaron a otra investigación,
esta vez sobre el trato de Calvin a sus propios hijos. Los servicios sociales descubrieron que después de que me fui, Calvin se había vuelto cada vez más controlador y abusivo hacia Kylie y Noah. Cuando mi madre intentó defenderlos, Calvin también se había vuelto contra ella, abandonando finalmente a toda la familia cuando la presión legal y financiera se volvió demasiado intensa. Las autoridades localizaron a Calvin en otro estado donde ya estaba en proceso de aislar a otra mujer de sus hijos. Fue arrestado por múltiples cargos, incluyendo puesta en peligro de un menor, fraude y abuso emocional. El patrón de su comportamiento en múltiples familias pintó una imagen clara de un depredador que destruía sistemáticamente las relaciones familiares para su propio beneficio. Noah, ahora con 22 años, también se puso en contacto conmigo después de que el arresto de Kylie saliera en las noticias. Su disculpa fue más corta, pero no menos sincera. Había luchado contra el abuso de sustancias y había pasado tiempo en detención juvenil, consecuencias que atribuía directamente al trauma de vivir bajo la manipulación de Calvin. No espero que nos perdones, dijo durante nuestra breve conversación telefónica. Pero quiero que sepas que ver lo feliz que eres ahora me da la esperanza de que yo también puedo enderezar mi vida. Estas conversaciones con Kylie y Noah me ayudaron a entender que el abuso de Calvin se había extendido mucho más allá de mí. De una manera retorcida, mi eliminación de ese ambiente tóxico en realidad me había protegido de años de daño psicológico adicional. Cuando tenía 16 años, mi madre hizo un último intento de reconectar conmigo. Había pasado por terapia, completado clases de crianza y afirmaba haber aprendido de sus errores. Quería reconstruir nuestra relación. Acepté reunirme con ella, no porque la quisiera de vuelta en mi vida, sino porque quería un cierre. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi escuela, y apenas la reconocí. Se veía mayor, desgastada por años de luchar con las consecuencias de sus elecciones. Sé que no merezco el perdón, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero quiero que sepas que abandonarte fue el error más grande de mi vida. No pasa un día en que no me arrepienta. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero el arrepentimiento no deshace el daño, mamá. No solo me abandonaste en un aeropuerto. Pasaste años haciéndome sentir no deseada y no amada. Elegiste a un hombre y a sus hijos por encima de tu propia hija repetidamente. Lo sé, y lo he perdido todo por eso. Calvin me dejó. Kylie y Noah no me hablan. Estoy sola, y sé que es lo que merezco. No quiero que estés sola, dije honestamente. Pero no puedo ser la persona que arregle eso para ti. He construido una vida sin ti y soy feliz. Tengo una familia que me ama y me hace sentir valorada. No puedo volver a sentir que no soy suficiente. Esa fue la última vez que hablé con mi madre durante varios años. Escuché a través de conocidos mutuos que finalmente se mudó al otro lado del país y comenzó de nuevo. Espero que haya encontrado la paz, pero yo no podía ser parte de ese viaje. Me gradué como la valedictorian de mi clase de secundaria y recibí una beca completa para la Universidad de Stanford, donde estudié negocios y psicología. El apoyo académico y la estabilidad que mi padre me proporcionó me habían permitido no solo recuperarme de mis dificultades anteriores, sino sobresalir más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Mi padre estuvo allí para cada hito, cada logro, cada momento difícil. Mónica, Taran y Grace se convirtieron en mis mayores animadoras y confidentes más cercanas. En la universidad, conocí a mi esposo, Michael, que proviene de una familia amorosa que me acogió con los brazos abiertos. Cuando les conté mi historia, se horrorizaron, pero también se impresionaron por mi resiliencia. Los padres de Michael, Joan y Robert, se convirtieron en abuelos para mí, llenando otro vacío que no me había dado cuenta de que existía. Ahora tengo 23 años y trabajo como defensora de menores, ayudando a las familias a navegar disputas de custodia y protegiendo a los niños de situaciones como la que yo experimenté. He testificado ante las legislaturas estatales sobre la importancia de hacer cumplir los derechos parentales y el daño a largo plazo que la alienación parental puede causar. Mi padre y yo seguimos siendo increíblemente cercanos. Me llevó al altar en mi boda el año pasado, y estará en la sala de partos el próximo mes cuando nazca su primer nieto. Mónica está planeando el baby shower, y Taran y Grace se pelean por quién será la tía favorita. El mes pasado, recibí una carta de mi madre. Había visto el anuncio de mi boda en el periódico y quería felicitarme.
Incluyó una foto de sí misma luciendo saludable y feliz junto con una nota que decía que se había convertido en madre de acogida para niños mayores que necesitaban hogares temporales. Nunca podré deshacer lo que te hice, escribió. Pero puedo intentar ayudar a otros niños que han sido abandonados o descuidados. Pienso en ti todos los días, y estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, aunque no tuve nada que ver con ello. Te amo, y siempre lo haré. Guardé la carta, pero no respondí. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que sirven como recordatorios. Ya no odio a mi madre, pero tampoco la necesito en mi vida. He aprendido que la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de las personas que están ahí para ti, que te hacen sentir valorada y que te aman incondicionalmente. La niña que fue abandonada en ese aeropuerto creció para ser fuerte, exitosa y rodeada de personas que nunca soñarían con dejarla atrás. En cierto modo, mi madre me hizo un favor ese día. Me mostró lo que no quería ser, y me llevó a la familia que estaba destinada a tener. Para cualquiera que lea esto y que haya experimentado abandono o rechazo de un padre, no es vuestra culpa. No es un reflejo de vuestro valor, y no define vuestro futuro. A veces, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces. Y para cualquier padre que pueda estar considerando priorizar una nueva relación sobre sus hijos, no lo hagáis. El daño que infligís durará toda la vida, y las consecuencias se extenderán mucho más allá de lo que podáis imaginar. Los niños recuerdan todo, y merecen algo mejor que ser tratados como desechables.